Muy bien, el Señor les bendiga. Vamos a continuar el estudio Romanos capítulo 11, hoy con la meta de terminar el capítulo. Un repaso corto y luego vemos del 25 en adelante y pues obviamente el repaso pues es interesante porque nos refresca lo que estamos viendo y lo que hemos visto hasta ahorita. El versículo 11 del capítulo 11, ¿verdad? De Romanos, hace la pregunta: ¿acaso tropezaron? ¿Verdad? Y da a entender que han caído demasiado lejos como para jamás ser restaurados. No, obviamente no. Entonces su caída no es permanente, no están fuera de la posibilidad de ser salvos. Y entonces habla del celo de Israel, que es causado porque el gentil ahora conoce al Dios de Israel y lo conoce quizás más íntimo, en forma más íntima que Israel mismo. Han visto milagros y todo tipo de cosas en pueblo común, básicamente, sin profetas, sin personas, no sé cómo decirlo, excepto sin personas de reclamo, ¿verdad? O populares o X. Hay milagros de repente, pues ¿quién lo hizo? Pues un fulano tal, simple, sencillo, pescador o ese tipo de reacción. ¿Dentro de cuál pueblo? Pues un pueblo de gentiles o un pueblo de samaritanos. Sí, para el israelita sería algo pesado pensar cómo es posible que Dios lo haga allá y no aquí, ¿verdad? Y es similar a la pregunta de Gedeón cuando el ángel se le presenta y le dice que sea valiente, varón valiente, y él dice, pues Dios está con ustedes. Dice, ¿cómo está con nosotros? Y mira nuestra situación. Es casi la idea ahí, ¿verdad? De Israel. Es movido a celo porque Dios está haciendo entre los gentiles cosas que se supone que ellos deberían estar experimentando día con día. Y entonces, pero nunca lo ven como resultado de su rechazo de Dios, ¿verdad? Ellos están convencidos que es por que Dios pues hace lo que Él quiere, pero ellos no se sienten culpables jamás de todo esto. Entonces, el rechazo, su rechazo al Señor, versículo 15, pasó a ser de beneficio. ¿A quiénes? A todos los otros pueblos. Sí. Dios le bendiga, hermano. Buenas noches. Y entonces, el rechazo de los israelitas es beneficio a los gentiles. Y gran beneficio, ¿verdad? Y entonces es una porción interesante también donde habla de cómo la reconciliación de Israel, si rechazar a Dios fue de beneficio, imagínense el beneficio si se reconcilian con Dios. En otras palabras, hicieron lo incorrecto y bendijo al mundo. Ahora, si hacen lo correcto, qué más grande bendición, ¿verdad? Porque nos ponemos a estudiar, por ejemplo, la Pascua. Y el judío es experto en explicar la Pascua, por qué lo hacen, cómo se hace, etc. Ahora imagínense que el judío llegase a explicarnos cómo cada uno de esos pasos nos habla de Cristo. Ellos son expertos en sus fiestas. Ahora imagínense que llegaran a explicarnos desde Éxodo, el Señor nos está enseñando de Cristo por medio. Qué beneficio, qué bendición, qué excelente, ¿verdad? Poder leer la Biblia con esos ojos ahora, más entendimiento, ¿verdad? Sería de gran beneficio. Aparte que ahora ellos podrían venir a ser, en mi opinión, ¿verdad? Como dice la Escritura, que el Señor dice que no hay profeta en su propio pueblo, ¿verdad? Pero ahora sí podría haber.
¿verdad? No solamente profeta, pero salvador del mundo. Y entonces hay muchas cosas, muchos beneficios que podrían salir de ahí. Del 17 al 21, el apóstol Pablo, pues también, aparte de aclarar cómo el gentil vino a ser injertado, le da también al gentil una advertencia. Y esa advertencia es: no se te olvide que fuiste injertado. Tú no lo hiciste, tú no lo lograste. Esto no viene de ti. Esto viene únicamente por fe. ¿Sí? Ahora, no está diciendo te injerté, te puedo quitar. Está diciendo no se te olvide que no eras original, fuiste. Dios hizo algo. ¿Sí? Dios te transformó, Dios te cambió. Del árbol de donde tú venías iba a ser cortado y echado al fuego eterno. Dios te ha puesto en un árbol que ahora brota vida eterna, ¿verdad? Y el reto, el desafío es ese: no se te olvide eso, pero tampoco juzgues a Israel, ¿verdad? ¿Por qué? Pues aunque tú estás ahí, Dios todavía es capaz de levantar a Israel y volverlo a poner, ¿verdad? Y ahora acuérdense que habló del remanente. Dios se ha guardado un remanente, Dios todavía sabe. Y en medio de todo eso, pues es parte del desafío al gentil, que no se olvide, que no se jacte, que no se crea, ¿verdad? Más de lo que debe ser, sino que, como dice el romano, ¿verdad? Piense así con cordura. ¿Por qué? Porque Dios es el que ha hecho esto, no nadie más, ¿verdad? Ellos por la falta de fe, nosotros por la fe. Entonces, ¿qué nos dice? Los dos grupos son juzgados basado en ¿qué? La fe, ¿verdad? No en acciones, no genealogía, nada. Los dos grupos serán juzgados por la fe. Y entonces le dice al gentil: acuérdate que llegaste por gracia, por la fe. Si se tratara de obras, estás lejísimos, mucho más lejos que el judío, ¿verdad? Pero es por fe. El judío que juzga al gentil pensando están súper lejos, ¿cómo Dios sí los deja? El Señor aclara, ¿verdad? Es por fe. Entonces, aunque habla al gentil, pues indirectamente está hablando a ambos grupos. Y la bendición es que el gentil puede ser injertado. La otra es que hay que, versículo 22, agradecer a Dios. ¿Por qué? Por su bondad. Dice, por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios. Severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. En otras palabras, ¿verdad? Si estás confiando en cualquier otra cosa excepto la bondad de Dios, ya estás mal. No estás nutriéndote de lo que está en ese árbol, ¿verdad? Y estás confiando de ti mismo. Obviamente, conectemos eso un poquito con Juan 15, ¿verdad? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Todo el que permanece en mí, pues da fruto, ¿verdad? Entonces, ¿quién nutre? ¿Quién da eso? Pues Cristo, ¿verdad? Y entonces, es que yo hice, yo fui, yo voy, yo vengo, yo esto, el otro. Ya estamos confiando en nosotros mismos, en vez de que Él sea el fundamento, pues, para todo esto. Ahora habla de la raíz. Si la raíz es santa, pues todo el árbol es santo. Si la raíz es mala, pues todo el árbol es malo. Acuérdese que venimos a ser puestos al árbol que es de buena raíz. Ahora, por más mala rama que fuésemos, ahora estamos injertados para beneficio, ¿verdad? Para el beneficio. Y entonces el Señor, otro punto más allá, y le paso tiempo al hermano Jaime. Interesante se me hace porque la rama injertada se puede ver. Un poquito diferente color o textura o X, ¿verdad? Y podríamos juzgar exteriormente, decir esa rama no va ahí. Pero por dentro, todo igual. Y digo eso para recordarnos esto. Cristo nos cambia
de adentro hacia afuera, ¿verdad? No de afuera hacia adentro. Entonces hay que permanecer aún más confiando que nos está transformando primero de adentro hacia afuera. Sí, bueno, Jaime. Sí, no, abonando un poquito el pensamiento del capítulo 11 y recordando, hay que usar nuestra memoria bien, en nuestra condición de gentiles. Uh-huh. Acordémonos que dice, fuimos encontrados por el que no nos buscaba. Yeah. Y dice, en el 16 dice ahí, que si la semilla de la primicia es santa, mucho más la masa. O sea, hablando de semilla, en términos sencillos, Pablo habla con una sencillez práctica. Si la semilla con que hacemos nosotros el maíz y hacemos las tortillas, entonces las tortillas son buenas, es un proceso. Y en esa sencillez nos enseña, y nos enseña de una manera correctiva, ¿va? Porque dice, no se jacten, hablando siempre a nuestro grupo gentil, ¿va? A los gentiles, no se jacten. En veces los cristianos creemos que, y estamos en la corriente, salvo, siempre salvo, yo acepté, ya soy salvo, o sea, no, si ellos, porque era la promesa y desobedecieron, fueron quitados, y porque fueron desgajados, por decir, en términos, fueron que, y nosotros injertados, no podemos andar jactándonos. Y claramente dice, no se llenen de soberbia, ensoberbezcan, más bien teman. Muy, muy claro, nosotros, o sea, seamos humildes, pues, hermanos, entre nosotros como pueblo, nuestra condición es frágil. Mire, miren una rama de un árbol, una rama de un árbol natural, aguanta el viento y resisten al viento, a lo que venga. Un árbol de mango aguanta las piedras y aguanta. Pero traten de injertar una ramita, si es frágil. Uh-huh. Miren un injerto, usted no se va a ir a un injerto a jalarlo. Yo imagino el agricultor que y va a aguantar igual jalarlo como una... No, de manos. En otras palabras está diciendo, miren su fragilidad de condición. No se llenen de soberbia. Hoy decimos, los cristianos podemos hacer, ver, y salvo siempre salvo, y Dios... No. Sea humilde. Ese es el como el mensaje que está dando Pablo. Sean humildes. Si aquellos que eran la promesa, no más, cuanto ustedes más fácilmente. Entonces, andemos en temor de Dios. Gracias, hermano. Parte del peligro, ¿verdad? De considerar uno la salvación, parte del peligro de decir ya está al 100. Parte del peligro es confiar en qué, en uno permanecer ahí, ¿sí? En vez de confiar en lo que el Señor ha hecho por completo. Y entonces peligro es, ¿verdad?, que uno considere la salvación basado en qué, por algo que hice hace 20 años, o basado en quién, basado en el que me salvó, o basado en lo que yo hice, ¿verdad? Y ese es el peligro. El peligro es, pues simplemente repite estas palabras y ya estás. No, pues un perico las puede repetir, ¿verdad? También. Ahora, hacia lo que me refiero, que el peligro está en confiar en cosas fuera de lo que Cristo es y lo que Cristo ha hecho. Yo soy salvo porque ya fui bautizado. Yo lo he escuchado eso cantidad de veces. No sé ni darles un número exacto. Y entonces, pues sí, yo he bautizado a personas. Yo sé que es nada más
remojar a una persona. Sí, es simbólico y todo, pero yo sé que eso no te lleva a una relación mejor con el Señor, porque son obras, ¿verdad? Y no es por obras, es por gracia, es por la fe. Y entonces ahí el judío confiaba en que sí, en la promesa de Dios, pero nada más en ciertas promesas, no en todas las promesas de Dios, ¿verdad? Y entonces el gentil llega y ¿en qué cree el gentil? En todas las promesas de Dios. ¿Cuáles de ellas? Pues todas las que son incluidas dentro del mensaje del Evangelio. Acuérdese que el gentil en ese tiempo no tiene la Biblia que nosotros cargamos. El gentil de ese tiempo no tiene el Antiguo Testamento, no van al templo ni a la sinagoga, ¿verdad? Ellos no se están repasando estudios bíblicos del Antiguo Testamento cada sábado. El gentil simplemente viene y escucha el mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio es mucho más que cree en el Señor, repite esta oración para irte al cielo. El mensaje del Evangelio es: Dios de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo, ¿sí? Y su Hijo es así, 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 su Hijo enseñó esto y esto y esto, su Hijo nos invita a esto y lo otro. Es mucho más, hermanos, de lo que nosotros hoy en la iglesia moderna hemos clasificado como el Evangelio, ¿verdad? Voy a evangelizar. Pensamos que evangelizar es decirle a alguien: hey, sabes que Dios te ama y quieres que repita esta oración. Ese es parte de, pero no es el Evangelio en sí. El Evangelio es todo, incluye todo, ¿verdad? Y lleva a la persona a que conscientemente haga una decisión de sí o no. Entonces no es nada más: ¿quieres orar esta oración? No quiero. No quiso. ¿Qué tanto entendió? ¿Verdad? ¿Qué tanto captó? Y bueno, ya lo han escuchado, me han escuchado decir eso. Entonces, en el caso de Israel, regresando a Romanos 11, dice el apóstol Pablo que, versículo 23, y si ellos dejan de ser incrédulos, serán que injertados. ¿Sí? ¿Qué es lo que les detiene? La incredulidad. ¿Qué les regresaría? Creer. Pero ¿creer qué? Si alguien cree, son ellos. ¿Sí? Si alguien tiene fe, son ellos. Si alguien tiene historia de relación con Dios, son ellos como israelitas. Pero entonces, ¿creer qué? Lo que entendimos en Romanos 9, Romanos 10, que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. ¿Sí? Eso es donde la piedra angular es tropiezo para ellos, porque ellos no quieren aceptar que Dios tomó forma de hombre. Dios es un Dios triuno, vino, murió en la cruz para cubrir nuestros pecados, resucitó y nos dará vida eterna el que crea. Dios lo levantó de los muertos, ¿verdad? Esa es la lucha. Y entonces el momento en que ellos crean, son reinjertados. ¿Por qué? Son originales, ¿verdad? ¿Por qué fueron removidos? Porque no dieron fruto. ¿Cuál fruto se esperaba de Dios? El fruto de creer que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó de los muertos. Entonces el remanente que permanece va a ser más sencillo en creer eso, ¿sí? Y entonces, versículo 24, después de todo, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre, hablando al gentil, o sea, un olivo que nació en el monte sin ayuda de ningún agrícola, ¿verdad? Dice: al que por naturaleza pertenecías y contra tu condición natural fuiste injertado a un olivo cultivado, con cuánta mayor facilidad las ramas naturales de ese olivo serán injertadas de nuevo en él, ¿verdad? Y yo, cuando leo esto, mi imaginación me lleva a que si yo le corto una rama a un árbol, no va a tardar, se va a secar.
¿verdad? Y entonces tenemos que verlo como dentro del plan de Dios no se ha secado todavía. ¿Sí? Dentro del plan de Dios todavía hay posibilidad de regresar esa rama. Ok, Israel será representado por quién. Israel va a ser representado, acuérdese, déjele, le busco el texto para que lo pueda ver ahí conmigo. Capítulo 9, versículo 6. Capítulo 9, versículo 6, ahí mismo de Romanos. Que dice, ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales, más bien se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Sí, esta es la promesa, dentro de un año vendré y para entonces Sara tendrá un hijo. Entonces, ¿qué está diciendo? Que no todos los israelitas son Israel, ¿verdad? Porque ellos se consideran por descendencia. ¿Quién es Israel? Israel es el que verdaderamente cree en Dios. ¿Quién será injertado? El que verdaderamente crea en Dios. Y si no es injertado, pues es igual a un gentil. Pero es que soy hijo de Abraham. Bueno, físicamente sí. Pero espiritualmente, si Dios está metiendo a un gentil que no es hijo de Abraham físicamente, lo está metiendo por la fe, quiere decir que es la única forma de ser o entrar a ese árbol de la vida, ¿verdad? Y entonces continúa dándonos a entender, ¿verdad?, de el remanente verdadero y lo que Dios hará, ¿sí? Así que veamos versículo 25 en adelante. Dice, hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. De esta manera todo Israel será salvo, como está escrito, el Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob su impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados. Okay. Es interesante el versículo 26, ¿por qué? Porque Pablo está diciendo anteriormente, hay que entender el misterio para que no seamos presuntuosos, que no nos creamos mucho, ¿verdad? Que no, pues como decía hermano Jaime, que no pensemos yo lo hice, yo lo logré, etcétera. Esto está basado en mis acciones, ¿verdad? Sino más bien la salvación está basada en ¿quién? En Cristo, por la fe únicamente, y parece un hilo bien delgadito, ¿verdad? Y es ahí porque hay que entender, el justo por la fe vivirá. Ahora, lo que está diciendo ahí también es que hay un cierto número de gentiles que van a entrar. Y una vez que se ajuste ese número, ahora va la oportunidad otra vez a los judíos, ¿verdad? Ahora, ¿quién sabe ese número? Pues Dios, ¿verdad? Y Él sabe el momento en que ya, hasta allí. Y entonces de ahí, ¿quién sigue? La oportunidad para los gentiles. ¿Pero cuáles gentiles? Porque dice el texto que de esta manera, versículo 26, todo Israel será salvo. ¿Todo Israel? Sí, entendamos. No está diciendo todo israelita. ¿Sí? Está diciendo todo Israel, lo que Dios considera Israel. Cada uno de ellos, ni uno se perderá. El remanente, ¿sí? No es todo el que sea israelita va a ser salvo, porque muchos se consideran israelitas, ¿verdad? Y les comparto eso no en juicio, sino más bien, pues así es la cosa. Uno de nuestros vecinos es judío, y entonces durante la tormenta de hielo y todo eso nos compartió
algo que hizo de su esposa de cenar. Y era puerco, ¿verdad? Yo me quedé, porque él me envió un mensaje, dice, ¿comen puerco ustedes? Yo me quedé como que, pues Natalia les acababa de llevar algo de comer también a ellos, y dije, pensará que es puerco y lo está tomando mal, lo está no, era el contrario, sí, mi esposa hizo y quiero llevarles. Y me quedé, ok, pues ya le había preguntado antes, hace tiempo yo le pregunté si él guardaba todo el sistema de alimenticio y todo, y no, me dice, no muy bien, no lo llevamos bien, ¿verdad? Entonces, es de nacimiento, pero no de práctica. Y entonces en este caso lo que está hablando aquí es, no todos los israelitas van a entrar, no todos los que permanezcan, solamente los que pertenecen a ese remanente, ¿verdad? Solamente esos son los que entrarán, ¿verdad? Y es como lo comparte Zacarías, ¿verdad? Aquí lo que dice, apartará de Jacob la impiedad, ¿sí? Y este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados. ¿Qué tiene que suceder? Que Dios perdone sus pecados. ¿Qué hizo con el gentil? Perdonó sus pecados. No hay preferencia, no hay un escape, no hay una entrada por el lado de la casa. Es la misma entrada para los dos grupos, ¿sí? No hay acepción de personas aquí, y es lo que el Señor está estableciendo. Bueno, el apóstol Pablo, ¿verdad?, está aclarando que el gentil no debe de sentirse superior, porque él entró de la misma manera que entrará Israel. El de Israel no debe sentirse superior, porque él va a entrar igual como entró ¿quién? El gentil. ¿Quién hizo todo eso? El mismo Señor, ¿verdad? Y eso hay que verlo. Hay que tener cuidado con criticar a Israel, y en esos tiempos finales, ¿verdad?, de lo que está hablando también ahí, si ahorita están atacando a Israel, en ese tiempo con más ganas. Si ahorita Israel es considerado el enemigo de muchas naciones, en ese tiempo con más ganas. ¿Por qué? Pues en los tiempos finales, ¿qué permanece? Todo el mundo, casi todo el mundo, sirve al anticristo. Nada más hay remanente de Israel y remanente de cristianos. Entonces, ¿cuáles dos grupos son los que tienen toda la atención, todo el odio, todo? Pues esos dos. Pero el cristiano tiene la ventaja, porque pues conoce a Cristo. El judío no hay ventaja. Conoce de Dios, pero hasta ahí, no conoce a Dios. Y eso está hablando de ahí. Dios tiene su plan perfecto. Cuando entremos a Apocalipsis ya podremos verlo más con exactitud. Hermano Jaime. Sí, no, se vuelve algo curioso este capítulo 11. Y llama a la salvedad Pablo. Y dice, no quiero que ignoréis, para que no entren en arrogancia. Fíjense, soberbia, jactancia, arrogancia, dice. Y bonito porque cambia, como que nos da un bisluz, un haz de visión en el proceso. Por eso que habla de semilla, por eso que habla de masa. Hay un proceso. No quiero que ignoréis para que se les quite la arrogancia. Ellos serán endurecidos, dice, en parte. Eso lleva ciencia. En parte serán endurecidos, o sea, no completamente, es el remanente, ¿verdad? En parte hasta que ustedes los gentiles se hayan entrado. Eso nos debe de llamar a no ser arrogantes, a decir, Dios tiene un proceso, pero también Dios tiene un proceso, y básicamente sigue, y cita a Isaías, cita a Jeremías, y va el proceso, va Pablo avanzando, pero cambia
nos da una faceta del proceso. O sea, Dios tiene el proceso a toda la humanidad. Y citando ahí a los profetas, y habla de pactos, y habla del Señor viniendo de Sión, dice, hasta que el pecado sea quitado. Interesante, muy, muy bonito. Se vuelve, cambia como que viene a una velocidad, después se acelere, pues vuelve a llegar. Y es algo, ¿verdad?, poderoso, porque ¿qué menciona Sión? ¿De quién es Sión? De Israel, ¿verdad? Todas sus celebraciones, sus fiestas, cada año, ¿qué es lo que el israelita esperaba? Pues ir ¿a dónde? A Sión, ir a celebrar, ir a adorar a Dios. Y ahora, ¿qué está diciendo? Sí, Sión no es nada más el lugar de ir a adorar a Dios, será el lugar donde el Redentor vendrá a limpiarles de su pecado, ¿verdad? Y entonces podría el judío decir, el israelita decir, pecados yo, pues si yo conozco a Dios, pues aquí te está diciendo, ¿verdad? Está aclarando que tienes que ser limpio, tienes que ser hecho limpio. Y entonces la pregunta no es, no debe ser cuáles pecados me quiere limpiar, la pregunta debe ser, ¿cuándo me va a limpiar? ¿Sí? ¿O qué tan pronto me puede limpiar? ¿Verdad? Es una pregunta al revés, y sí, así como el etíope, su pregunta es al revés. Dice, allí hay agua, ¿qué impide a que sea bautizado? ¿Verdad? En vez de decir, ¿qué necesito para ser bautizado? Dice, ¿qué me detiene? ¿Qué me estorba? O sea, yo quiero ser bautizado, ¿qué barrera hay para que sea bautizado? Ya no hay barrera, ¿verdad? Entonces, igual aquí, ¿verdad? Está diciendo, va a venir, va a limpiarlos del pecado, ¿verdad? Pero, bueno, pues, sin mi permiso, no. Va a haber, tiene que haber fe, tiene que haber esa conexión en el Señor, ¿verdad? Entonces, versículo 28, otro texto también algo fuerte, porque acuérdese que el apóstol Pablo lo dice en el principio del capítulo, yo también soy judío, ¿verdad? ¿Y qué dice el versículo 28? Con respecto al evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes, pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas. Así que, ¿qué dice Pablo? El judío en su creencia es enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque no comprende ni acepta el hecho del evangelio. En sí, la Biblia del judío, hasta Malaquías, hasta llega. Ya ellos no dicen, ¿qué dijo Mateo ni Marcos? No, para ellos esas personas sí existieron, pero no tienen voz ni voto en cuanto a quién es Dios. El apóstol Pablo, aún por todas sus cartas que escribe, que nos benefician de gran manera, para el judío, Pablo es enemigo. Pablo es retractor, es alguien que no merece, ¿verdad? Que Dios no merece llamarse ni judío ni nada de eso. Entonces, cuando él habla de los israelitas son enemigos de Dios, ¿en qué forma? Respeto al evangelio. Ahí sí, cuando hablas del evangelio, son enemigos ¿de quién? De Dios. ¿Por qué? Romanos otra vez, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Sí? Primeramente, ¿a quién? A los judíos. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué tienen problema con eso? Porque uno, ellos piensan que no necesitan salvación. Dos, ¿por qué nos va a salvar Dios si ya estamos con Dios? ¿Verdad? Parece contradicción, pero sin embargo, pues está claro ahí. Ahora, la paciencia de Dios hacia ellos existe. ¿Por qué? Por la elección, por lo que Dios le ha dicho a los patriarcas, ¿verdad? Y hablando otra vez de jactarnos, hermano,
Si con ellos ha tenido paciencia, nosotros, ¿qué argumento tenemos? Si ellos por lo menos, Señor, ¿qué le dijo Moisés al Señor? Se van a reír las otras naciones si nos destruyes acá en el desierto. Van a decir que mira, su Dios los sacó para que acá mueran acá afuera, ¿verdad? Y entonces Dios en su misericordia. Ahora, para el judío siempre puede decir, le prometiste a mi padre Abraham, a Jacob, a Isaac. El gentil, ¿qué puede decir? Nada. Lo único que el gentil nosotros podemos decir es, pues tú me salvaste por gracia, ayúdame, ¿verdad? Como dicen en la corte, me aviento a la misericordia de la corte. ¿Por qué no tengo nada más? No tenemos en sí. Y es ahí, ¿verdad? Porque hay que sí glorificar al Señor, sí agradecerle, pero también, ¿verdad? Tener esta salvación con temor y temblor. Porque no está basado en nosotros. No hicimos nada. El hecho de ser recipientes de ello es simplemente por la fe. No hay otro fundamento en que ponernos, en que pararnos. Es Cristo por la fe. Y entonces si queremos confiar en nuestro conocimiento, sabiduría, entendimiento, etc., estamos añadiendo o poniendo sobre lo que es Cristo, ¿verdad? Y es un peligro, es un gran peligro por uso de ejemplo, que yo confíe en mi conocimiento de la Escritura en vez de decir soy salvo por gracia en el Señor. No es que yo conozco la Escritura, tengo que irme al cielo. Pues sí, ellos conocían la Escritura. Pablo conocía la Escritura. ¿Y qué hacía Pablo? Mataba a los cristianos. ¿Por qué? Porque él era enemigo del Evangelio. ¿Sí? Y entonces no es algo que él está acusando, él está hablando de primera persona en acción, ¿verdad? Entonces su testimonio también por ese lado. Y entonces el israelita, Dios no se olvida que él ha hecho promesas con los patriarcas. Versículo 29, porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué está diciendo? Que Dios no cambia. Dios llamó a Abraham, a Isaac, a Jacob, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que le dice Dios a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones. Eso no se ha borrado. Y estamos correctos en pensar, es que de ahí salió Cristo. Sí. Pero ahora veamos la siguiente parte. En ti serán benditas todas las naciones. No es nada más que Cristo vendría de ahí, pero también es el hecho de que la fe de Abraham, la fe que Dios le dio, ha venido a ser la base para que las otras naciones entren. Amén. Entonces, ¿qué es? ¿En ti son benditas todas las naciones? ¿Por qué? Bueno, sí, porque de ahí viene Cristo, pero también de ahí viene ¿qué? La oportunidad del hombre tener fe en Dios. Son los pasos de la introducción de lo que es fe. Y entonces no podremos decir, el Espíritu Santo me enseñó qué es la fe. No tuve que aprender, no. Por algo Dios tiene ahí escrito lo de Abraham. Por algo tiene el Señor ahí escrito palabras específicas como Abraham le creó a Dios y le fue contado por justicia, para que veamos que la fe sí importa. Y entonces en Abraham son benditas todas las naciones. ¿Por qué? Sí, el Cristo nació, obviamente es número uno, pero número dos, la fe. ¿Sí? Y entonces ¿quién viene a ser añadido al árbol, a ese árbol, si lo llamamos árbol? Gentiles. ¿Por qué? Por fe. Judíos. ¿Por qué? Por fe otra vez. Y entonces Dios no se ha olvidado de ellos. Ahí porque hay que estar, yo sé, repitiendo lo mismo, quizás varias veces, pero no jactar, no pensar más de nosotros. ¿Por qué? Es por fe, hermanos.
Y entonces, yo fui, hice, yo dije, o yo... el domingo la hermana me preguntaba, me pedía que quería grabar un video. Pero usted dijo allá, pastor, nomás vuelve a decir, yo estoy como que, pues, ¿qué dije? Y sí me acuerdo en sí lo que compartía, pero hay cosas que pues el Señor da en el momento, ¿verdad? Ya uno lo dice y entonces ya pues dije, bueno, pues ya la hermana, lo bueno es que ella lo apuntó y ya me dice, aquí está, lo tengo anotado, bueno, déjeme lo veo porque pues no es que tampoco sea nada más hablando así sí, como luego dicen en la calle, a lo loco, pero pues sí, no, si me memorizo lo que voy a decir, pues soy yo, ¿verdad? Y entonces, por ese lado, ¿a qué quiero llegar? Es que no debemos de confiar en nosotros, como que yo lo hice o yo lo logré, ¿verdad? Sino el Señor. ¿Por qué? Por la fe, y confiamos en el Señor por ese lado. Bueno, Jaime. Vamos a hacer un asterisco ahí al pie de página, porque se pone interesante. Ahí Pablo está navegando sobre dos aguas. Es como cuando viene el río y el mar y se vuelve un agua entre salada y dulce, va. Está navegando entre los judíos, que son su pueblo, su raza, y los gentiles. Entonces, pero a través del Espíritu no deja de develar, de mostrar, de dar la verdad. Y no hace de lado de decir, no, si el Evangelio es enemigo de ustedes. Así lo dice, no, sí, y lo explica, aterrizando. Me voy a adelantar un poquito al 30. Fíjate que aterriza, al principio el 28 se vuelve algo controversial, y lo dice en esta versión, así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. O sea, está entre las dos circunstancias. Pero me gusta la valentía y el Espíritu con que dice la verdad. Pues hay discrepancia, hay enemistad, pero aterriza, dice, en la obediencia. En otras palabras, se lo voy a decir en unas palabras más sencillas. Este pueblo tiene la palabra, el conocimiento, tiene la verdad, tiene la Torah, han vivido a carne propia a través de las generaciones, el padecimiento, la bondad y la desobediencia, pero desobedecieron. Y ustedes que apenas en 2 años y medio de la muerte y resurrección de Jesucristo, no tienen mucha palabra, no han vivenciado a través de los tiempos, pero están al mismo nivel. Y todo es la obediencia, pero no, cuidadito, y vuelvo a recalcar, o sea, no se llenen de soberbia ni de jactancia. Esos versículos llevan mucha meditación, mucho, por eso lo ponemos al pie de página como asterisco, para volver a estudiarlo y pensarlo y repensarlo. De que, y es cierto, hermano, nosotros no tenemos mucho conocimiento, y bueno, ya es que ni leemos mucho la Biblia, nos cuesta, y vivimos solo con el mensaje del domingo, de 1 hora de mensaje extracto del domingo. Andamos por misericordia, pero el llamado es a ser obedientes. Y el Espíritu nos fortalezca cada uno de nosotros, y que tengamos la suficiente fe para fortalecer y alcanzar y caminar con constancia para llegar al fin. Amén. Gracias, hermano. Quiero que vea el versículo 29, ¿verdad? Otra vez, porque es necesario explicar quizás algo aquí. Acordémonos que está hablando a los dos grupos, ¿okay? Entonces, cuando uno lee, pues, irrevocables, que son ¿qué? Los dones y el llamamiento. No pensemos que está hablando de dones espirituales, ni pensemos que está hablando de llamamientos a servirlo, ¿okay? Aquí está hablando a qué. El llamamiento a qué. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ese es el llamamiento. ¿Por qué? Pues Israel no tiene dones espirituales. Israel no tiene llamado al ministerio.
Lo que Israel tiene es una invitación a que se arrepienta. ¿Sí? El gentil que tiene, lo mismo, un llamamiento a que se arrepienta. El gentil no llegó al árbol ya con dones espirituales y habilidades y esto, no, llegó con las manos vacías. Y entonces el texto está diciendo, Dios, básicamente lo voy a decir así, Dios no cambia de pensamiento, Dios no cambia de opinión. Él sigue dando la misma invitación, ¿sí? Y Él sigue ofreciendo el mismo galardón a quien lo reciba. Entonces son irrevocables que su invitación y lo que dará. No va a dar más al gentil ni más al judío, lo mismo, que es entrada a su reino celestial. O sea, concédeme sentarme a tu mano derecha y a mí a tu mano izquierda, Señor. Ese no está en mí darlo, ¿verdad? Pero pues tú puedes dármelo. Y luego van y en otra ocasión traen a la mamá, que la mamá le pida al Señor, concédele a mis hijos, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Dile tú, mamá, a lo mejor a ti sí te hace caso. No, tampoco. ¿Por qué? No se trata de influencia, no se trata de tener contacto. Es que la palanca, siempre nos guiamos por la palanca, ¿verdad? Y en este caso no. Lo que está diciendo Pablo aclarándonos es que Dios cumple su palabra con todos. Por eso el que la mayoría de su vida fue drogadicto, Cristo lo salva. Por eso el que fue un homicida, Cristo lo salva, ¿verdad? Y no se trata de que yo soy mejor o yo fui menos, yo pequé más o yo pequé menos. En los ojos de Dios, el judío tiene buen argumento. No, les prometiste a nuestros antepasados, a mi padre Abraham, y era el argumento que le presentaban a Jesús día con día. Pero ¿qué es lo que él dice aquí? El llamamiento no cambia, tampoco cambian el premio al que recibe este llamamiento. Entonces el gentil pues gustoso. ¿Por qué? Pues no hice nada. Ya es más, ni buscaba a Dios, como decía el texto, ¿verdad? Yo ni buscaba a Dios, Dios me encontró a mí y mira todo lo que me ha dado. Y el judío dice, nosotros lo buscamos y nunca lo hallamos. No, es que estos van por el camino perdido y Dios los ajusta. Ustedes van por el camino pensando que ya son doctores. No se dan cuenta que están igual de enfermos que los gentiles. Entonces, ¿a quién vino Jesús? A los enfermos. Vino a sanarnos a nosotros. Entonces, por ese lado, ¿verdad? Lo que vemos aquí es eso, ¿verdad? Que es el llamamiento, la invitación, hey, estoy aquí para salvarte, es igual tanto judío o gentil. Si tú crees en mí, serás salvo, punto, y se acabó. Es igual para quién, judío y gentil. Entonces, ya como dice el hermano, llegamos al versículo 30 y entonces, versículo 31, asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora, como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. En fin, Dios ha sujetado a todos los de la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. ¿Qué hizo Dios? Permitió que Israel fuese desobediente. ¿Para qué? Para que los gentiles entremos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque dice, primeramente a Judea, y luego a Samaria, y luego al resto del mundo. ¿Verdad? Y entonces dice, ya, pues no quisieron. Aquí no quisieron. ¿Verdad? A los que siguen. Y hay que entender también que en medio de todo esto, está usando a un judío para predicarles el mensaje a los gentiles. Pero este judío, ahora los judíos lo consideran más que un gentil. Y es Pablo, ¿verdad? Y entonces él se llama a sí mismo, se describe como apóstol de los gentiles.
Y dice, Pedro es apóstol de los judíos. Ahora pregúntele al judío, ¿a quién quieren? ¿A Pedro, un pescador simple sin escuela, o a un apóstol Pablo? ¿Verdad? Y los judíos quizás hubieran dicho, es que este estudió con Gamaliel, este tiene buenas palabras, tiene todo lo necesario, los exámenes, todo el estudio, ¿verdad? Y sin embargo, ¿qué hace el Señor? Me es útil. Y le dice a Pablo cuando lo llama, me eres instrumento útil, yo te voy a usar. No, a mí no, envíame a mí, a mi pueblo. No, él no hizo nada, no se confió por ese lado, él estuvo dispuesto. Así que vemos, ¿verdad?, cómo el Señor sujeta a desobediencia, ahí los tiene, los guarda ahí un momento, pero el plan continúa, ¿verdad? Llega el momento donde la salvación continuará. Okay, veamos 33 al 36. Dice, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. En verdad sí, porque nos ponemos a meditar, ¿dónde empezó todo esto? Con Abraham. ¿A dónde vino a llegar? Con gentiles conociendo a Dios. Y ahora judíos regresando a conocer a Dios. Es algo tremendo al contar toda la historia desde que el momento del día 1 donde Dios habla con Abraham, ¿sí? Del Génesis donde Dios habla con Eva, cada uno de esos pasos, los profetas, salmos, todo, cada uno de esos pasos hasta llegar al día de hoy. Wow, es demasiado. Y esa es la sabiduría y el conocimiento de Dios. Dice que en indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Termina, ¿verdad?, esta sección haciendo que adorando a Dios, porque por lo que Dios aún hará a favor de Israel. Acuérdense que al principio empieza el capítulo 11 con un corazón pesado, duro, fuerte, en dolor, porque quisiera que mi pueblo se entregue a Cristo. Y ahora termina diciendo, Dios es sabio, Dios sabe lo que hace, el plan de Dios es perfecto, ¿sí? Y Él ha ido acomodando todo esto en sí como el artista, ¿sí?, haciendo la obra maestra. Y la ve uno y dice, ¿quién sabe qué estará haciendo? Lo veo que avienta pintura para allá y para acá, pero Él sabe de cada porción, cada punto, ¿verdad? Y es algo que Él ve como el favor, Dios demuestra su favor a Israel, ¿verdad? Y el dolor de Pablo, que declara en el capítulo de Dios, viene a tener fin al meditar en el plan grandioso de Dios. Termina glorificando al Señor, el apóstol Pablo. Sí, capítulo 10 es un dolor, ¿verdad?, por Israel, y ahora Dios tiene un plan excelente, perfecto. ¿Cómo el Señor le va revelando a Pablo esto también? Al estar enviando esta carta, en medio de todo llega a esta conclusión, dice, Señor, gracias porque sí tienes un plan. No estás tratando de hacerlo a última hora, último minuto, último momento, ¿verdad? E Israel aún, ¿verdad?, será salvo. ¿Por qué? Porque Dios lo ha confirmado una y otra vez. Sí. Hermano Jaime. Bonito, termina en una forma poética el 11, ¿va? Y de inmediato a mí me hizo recordar casi como termina Job, en el 38. Cuando después de lo que pasó Job, de todo lo que no comprendía, de los amigos y todo eso, dice que en un torbellino le apareció Jehová y él empezó a decir, ¿quién, Job, crees que le puso límite al mar? ¿Quién, Job, crees que hizo llover sobre el desierto donde no habita el hombre? Y bien poético, ¿quién sobre el turbión? ¿Quién sobre los truenos?
Así también el 11. ¿Quién más que Dios ordena el plan de la humanidad a través de su misericordia? ¿Quién? ¿Quién? Es sublime, es bonito. ¿Cómo el Espíritu a través de Pablo termina ese mostrando la majestuosidad de Dios sobre la humanidad y así también sobre nosotros? Amén. ¿Quién somos nosotros si somos los perrillos de cual se caen las migajas y come, pero a través de la fe, como aquella mujer, alcanzamos misericordia? Pero ¿qué vemos? Vemos al Hacedor, al suficiente Dios, así como Job se debe haber quedado cuando puso a pensar y habló de los animales, así también a través del Espíritu, porque eso es el Espíritu. Pablo muestra la majestuosidad de Dios, o sea, le está dando, les descifra el plan, pues, de todo y el por qué. Ya depende de nosotros si somos obedientes o desobedientes. Amén. Amén. Wow. No, es que sí, el Señor es bueno, ¿verdad? Y no queda otra excepto pensar, ¿verdad? Todo el plan de Dios. Si uno lee esto, un israelita lee esto, espero que llegue a esa conclusión también, decir, Señor, si tienes un plan. Nosotros como no judíos podemos leerlo y llegar a esa misma conclusión. Gracias, Señor, porque si tienes un plan y nos has incluido ahorita por fe, por gracia, ¿verdad? Y es algo maravilloso. Hermana Aimee. A mí me llamó la atención cuando dice, no quiero que ignoréis el misterio. O sea, me gusta que lo llamó como misterio. Y uno tiene como misterio algo que no entiende, ¿verdad? Bueno, yo lo busqué ahorita así nada más, rápido, y dice que el misterio según la Biblia dice es algo que estaba oculto, que se guardaba en secreto y no se había dado a conocer a los hombres de generaciones anteriores, ¿verdad? Pero aquí Pablo lo está haciendo conocer y eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Darnos a conocer ese plan. Y por eso me gusta cuando termina que ¿quién puede comprender la mente de Dios? ¿Quién puede entenderlo? ¿Y quién le ha dado ese consejo? ¿Quién le ha dicho que tuviera tanta misericordia de nosotros y nos tomara en cuenta? Bendito Dios por eso, que tomó a bien la desobediencia de ellos, como estudiamos, ¿verdad? Para tener esa misericordia con nosotros y resumir todo por la fe. Recuérdate que decía el hermano cuando Dios está hablando con Job, también le dijo, recordaba el hielo, porque le dice Dios a Job, ¿en dónde tengo guardado yo el hielo para mandarlo a la tierra? Si lo sabes, eres ya grande de edad, se queda por los suelos, Job. Y yo recordaba porque ahí donde sacan donde pagan las instalaciones de las casas y todo, ahí andaba un banquete haciendo montones y montones y montones de nieve, y en Walmart en todas partes. Y yo, en verdad, tanta nieve, ¿de dónde la agarras, papá Dios, para estar acá? A mí yo sé que los científicos dicen esto y lo otro, pero no, es verdad. Nos quedamos sorprendidos con papá Dios porque su misericordia es grande y, como dijo usted, llegamos a Él. Y en verdad el hombre es torpe porque, y yo como que era antes, pues no muchas veces, pero unas 4 o 5 veces me dijeron, antes que viniera Cristo, y habían tratado de hablarme, y yo burrote, no, eso para las mujeres y los viejitos, pero cuando vine y me entregué, digo, no, es maravilloso, pero como que lo que quería compartir era el 23, y como de cualquier cosita nos da Dios otro recuerdo de la Biblia y otro de los siervos de Dios, porque que el 23 que dice, y poderoso es Dios para volvernos a injertar. Me estaba acordando de Sansón, Dios lo escoge y lo bendice y hace maravillas Sansón y mata hasta un león solo y muchas cosas que hizo con Dios. Pero ya cuando llega con Dalila y comienza a jugar por decirlo, con la fe,
porque le dice, ¿cómo te podemos atar? O si me amarran así, así, y si me cortan el pelo así, así. Y luego dice que Sansón no sabía que Dios se había apartado ya de él. Digo yo, y todos estos estudios, digo, debíamos de agarrarnos para nuestra vida personal, de verdad, no juguemos con Dios y no vacilemos un tantito de hablar del mensaje de Dios y de hablarle a la gente, porque en verdad, cuando él ya después, al final, como dice que es por otro, para injertarlo otra vez, también a Sansón le injertó otra vez la fuerza cuando clama, dice, una vez más, Señor, esta vez más, Señor, esta vez nomás, Señor, para vengarme de los filisteos que me sacaron mis 2 ojos. Y Dios lo oye, Dios lo escucha, y Dios le vuelve otra vez esa fuerza, lo inyecta, por decirlo, y entonces que mató más ese día que él murió. Es bonito porque uno aquí, más allá, y como dijo usted, desde Adán y Eva hasta Apocalipsis, ahí está el plan maravilloso de Dios para el ser humano. Pues a mí el 35, hermano, dice, o quién le dio el primero para que le fuese recompensado. O sea, como dice el hermano, sí, o sea, si te pones a escudriñar las escrituras, te das cuenta que desde el inicio de Génesis hasta el último, que es Apocalipsis, no hay, bueno, yo al menos a como lo entiendo, desde Génesis ya te viene hablando de Cristo, ya te viene, o sea, ya, por decir yo ya me viene a mi fe, o sea, decir, Dios existe, Dios es bueno, y tenemos y nos va a dar un Salvador. Pues a mí, ¿verdad? El 33, ¿verdad? No nos queda más que alabar al Señor por su misericordia y porque dice, ¿verdad? A profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos, ¿verdad? A veces como seres humanos queremos tratar de entender todo, queremos tratar de usar la sabiduría humana, y Dios no trabaja de esa manera. Dios dice, ¿verdad? Lo que al mundo parece locura, ¿verdad? Es sabiduría para el Señor. El Señor tiene el plan perfecto y simplemente, ¿verdad? No nos queda más que alabar. ¿Quién es Él? Adrián. Yo apoyo. ¿Pasó? ¿Qué? Natalia. Qué hermoso el plan de Dios para la humanidad. Que miro cómo Él llevó a cabo el pueblo escogido de Abraham para traer al Salvador, el Mesías de esa raza pura sangre que el enemigo no pudo contaminar para salvar a todos. Y luego de allí sigue su plan. No creen en el Mesías y luego dice para causarles a ellos celos. Ahora nosotros nos da la oportunidad y aquí es donde me quedé pensando cómo aplicarlo a mi vida y miré la misericordia del Señor. Soy su injerto y anda buscando injertos, como cuando hacen un injerto, buscan el que le van a poner para el que quieren, ¿verdad? Y yo me fui a mi rancho y pensé, Señor buscó a esta injerta para injertar a su pueblo y creí y eso fue lo que me injertó, ¿verdad? Porque me presentaron el plan. No, nadie me lo presentó, Él me lo presentó. Lo entendí y dije sí. Y está abierto para todos. El Señor sigue buscando. Al que cree le da vida eterna. Y es una maravilla. Y me gustó nomás el final. Porque para Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, y solo Él lo merece porque descendemos, nos creó a nosotros. Amén. Y luego al final, pues del 11, no quiere decir que es el final de la carta, ¿verdad? Es nada más una pausa, ¿verdad? Llega la segunda parte del mensaje enseguida y lo vamos a estar viendo con la ayuda de Dios. Próximo miércoles, al escucharlos platicar me acordaba del Antiguo Testamento, donde el pueblo que salió de Egipto pues está molesto porque como que Moisés y como que Aarón, ¿verdad? Y entonces al final
hace la prueba, ¿verdad? Pues cada quien traiga una rama de una almendra, ¿verdad? Y a ver, el que Dios haga que su rama brote, no solamente brote hojas, sino que brote almendras. Ese va a ser el escogido. Y lo pensaba no en el lado de que cómo escogió a Aarón, sino el hecho de lo que Dios es capaz de hacer por su plan, ¿verdad? Por su propósito, para demostrar, yo soy Dios aquí, y punto, y se acabó, ¿verdad? Y entonces, en el caso de Israel, pues, vénganse, háganse israelitas para conocer a Dios, y Dios dice, no, ustedes también necesitan conocerme a mí. Yo soy el que voy a unir al árbol, y yo soy el que injerta, y yo soy el que soy capaz de remover y regresar a poner, ¿verdad? Eso es algo poderoso al pensar en cómo el ejemplo que nos da, ¿verdad? No es nada más una parábola, ¿verdad? Es algo que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Y entonces para el judío, obviamente, como les decía ahorita, basado en la historia de su conocimiento, el gentil no tiene ese conocimiento todavía, no tiene esos escritos, no se le ha explicado todo eso, ¿verdad? Nosotros porque lo leemos en la Biblia, pero en el gentil de ese tiempo quizás no sabían de lo que Dios hizo, ¿verdad? De todos esos puntos específicos, digamos. Yo me imagino que llega el momento donde sí, ya con discipulado, etcétera, pero el judío automáticamente cuando él habla de un profeta, automáticamente sabe, ¿verdad? Menciona un texto, el judío automáticamente sabe de qué está hablando. Menciona este tipo de acciones, él sabe, bueno, no del olivo, pero sí del almendro. No de esto específico, pero Dios hizo esto otro. Todas esas cosas, ¿verdad? Son simplemente para recordarle al israelita, Dios siempre ha estado y seguirá estando con ustedes, especialmente si creen. Ahora, para nosotros los gentiles, igual, ¿verdad? No hay que olvidar las cosas que leemos que Dios hizo y las vemos por fe, no porque nos platicó nuestro tatarabuelo, ¿verdad? Que ellos vieron, salieron de Egipto, etcétera. Para nosotros lo creemos, lo aceptamos por fe. En cierta manera ellos también tienen que aceptarlo por fe, ¿verdad? Cuando celebraron la Pascua y todo eso, tienen que confiar que esa tradición ha continuado porque así la estableció Dios. Son dos pueblos, diríamos, opuestos, contrarios o diferentes, pero en Cristo ya no. ¿Sí? En Cristo ya no, y a eso es donde vamos, pues. Capítulo 12, enseguida ahora vamos a hablar un poquito más de pues qué se espera del que está en Cristo, ¿verdad? Y ya es la aplicación, pues, de esa fe, tanto judío como gentil. Ya va a dar un poquito más pasos prácticos de cómo vivirlo al diario. Así que gracias a Dios por ello.